Muy buenas tardes para todos ustedes. Esperamos que estén muy bien, que el semestre académico esté avanzando de la mejor forma y que, por supuesto, se estén cuidando con todo lo relacionado que está pasando en nuestro país y en el mundo con respecto al COVID-19. Les damos la bienvenida a este grupo de estudio autónomo GEA de desarrollo de sitios y aplicaciones web, ofertado por la dirección académica y que estará a cargo de uno de nuestros pares tutores que en un momento se estará presentando. Presento, mi nombre es Gabriel Antonio Moyano Londoño y junto con María Camila Peláez y nuestro tutor vamos a estarlos acompañando durante el desarrollo de este grupo de estudio autónomo que es la nueva iniciativa que hemos tenido desde la dirección académica a través de la cual queremos incentivar el aprendizaje de manera colaborativa y participativa por todos ustedes. Esperamos que disfruten y aprovechen mucho estos espacios. Vamos a estar ofertando diferentes grupos de estudio autónomo a lo largo del semestre. Esta semana ya empezamos con varios, con física mecánica, física, oscilaciones y ondas, cálculo diferencial, integral, un GA de Python. El día de mañana vamos a tener uno de probabilidad estadística y se van a seguir abriendo más grupos de estudio autónomo, como por ejemplo uno de álgebra lineal y uno de bases de datos y analítica de datos, que por supuesto los invitamos a participar de todos estos espacios para que los aprovechen de la mejor forma. Durante el transcurso de la sesión van a poder solicitar o hacer uso de la palabra, bien sea levantando la mano, escribiendo por el chat o activando su micrófono en cualquier momento. Y de igual forma, en el transcurso de la sesión les vamos a estar compartiendo un enlace, un formulario de asistencia para que por favor registren su asistencia allí, valga la redundancia, con el fin de nosotros poder llevar el registro y posteriormente compartirles a ustedes el material y las grabaciones de cada una de estas sesiones para que queden dentro de su repositorio. Agradecemos entonces su asistencia, esperamos una activa participación por todos ustedes. Y Albeiro, buenas tardes, ¿cómo estás? Tienes el micrófono y el espacio es completamente tuyo. Listo, Gabriel, muchas gracias y buenas tardes a todos. Qué bueno contar con una asistencia masiva a este GEA. Darles la bienvenida pues a este espacio que dispone la dirección académica. Tal como lo mencionó Gabriel, pues mi nombre es Albeiro Montes, hago parte del grupo de personas pues que está apoyando este tema de los grupos de estudio autónomos, y pues en este caso nos compete trabajar el tema pues de desarrollo de sitios y aplicaciones web. Mi formación como profesional es como administrador de sistemas informáticos. Actualmente estoy estudiando la maestría en administración de sistemas, tercer semestre en la línea de investigación, y también hago parte del grupo de ambientes inteligentes adaptativos desde el año 2017. Ahí he desarrollado algunas labores en cuanto al desarrollo de software. También tengo algo de experiencia en la parte pues, de empresa privada. Entonces, pues la idea es transmitirles como los conocimientos de una manera distinta, ¿sí? No quiero que veamos este espacio como una clase magistral. De hecho, no estamos aquí por nota, estamos acá por un gusto en particular. Entonces, la idea es que sea un espacio muy charladito, de ustedes me hacen preguntas, les respondo, se hacen preguntas entre ustedes, cualquier duda que tengan, no duden en activar su micrófono, o si no lo tienen por el chat, no hay ningún problema, pero la idea es que sí sea un espacio pues distinto, ¿sí? En el cual pueda yo contar con la participación de todos ustedes. Entonces, antes de empezar, pues me gustaría de pronto saber, no sé si de pronto tenemos, Gabriel, como la información acerca de qué estudiantes tenemos acerca de los semestres. No sé si hay estudiantes de primeros semestres o si algunos de ustedes nos quieren contar por ahí por el chat rápidamente si tenemos estudiantes de primeros semestres, como para tenerlo claro y quizás darle un enfoque un poco novedoso a la sesión que tenemos el día de hoy. Albeiro, dentro del registro no tenemos qué semestre están cursando, pero sí tenemos dentro del registro de inscripción pues que los estudiantes pertenecen a diferentes programas académicos, ¿no? Tenemos un grupo variado, estudiantes, al menos de los que estaban inscritos, de ingeniería química,
de eléctrica, electrónica, de sistemas informáticos, de civil, tenemos de industrial, ¿sí? De matemáticas también tenemos, al menos dentro del registro Ok, de la institución. listo, bueno, no. Qué bueno contar pues con esa diversidad acá. Entonces, bueno, voy a proyectar la pantalla y me confirman por favor cuando ya se esté viendo. Me confirman por favor. Sí, Albero, estamos viendo la presentación ya. Listo, perfecto. Entonces, básicamente, muchachos, pues la idea es que durante las sesiones pues, que tenemos programadas en este grupo de estudio autónomo, abarquemos algunos conocimientos básicos acerca del desarrollo de sitios y aplicaciones web. Miren que el título hace referencia a dos cosas que la gente suele confundir y acá vamos a hacer énfasis en eso porque no son lo mismo, ¿sí? No es lo mismo cuando uno dice tengo un sitio web y cuando uno dice tengo una aplicación web, ¿sí? Entonces, pues la idea es como que quede claro eso como en principio, ¿sí? Este es como el contenido que se tiene pues como pensado durante todas las sesiones. Esto no es lo que vamos a ver hoy, sino que es lo que vamos a ver durante, yo creo que aproximadamente 5 sesiones, ¿sí? La idea es que si ustedes nunca han trabajado con tecnologías web, no importa, aquí lo vamos a hacer desde cero, por eso les digo pues que qué chévere que contemos con estudiantes de diferentes programas curriculares, porque pues la idea es que todos queden pues como con las mismas bases, ¿sí? Inicialmente entonces pues hablaré un poco en esta presentación acerca como un pequeño contexto, ¿sí? Acerca de qué es eso del backend y del frontend. Probablemente algunos de ustedes ya lo sepan, pero la idea es que pues, nos quede claro pues a todos, listo. Y posteriormente vamos a configurar el ambiente de desarrollo. A ustedes se les envió un PDF en el cual se les anexaban unos enlaces para que bajaran las herramientas. Por favor, las personas que no lo han hecho, es el momento de hacerlo porque hay algunas que de pronto son un poquito pesadas. Pues cuando digo poquito pesadas es que entre las tres podría haber un tamaño aproximado de 200 megabytes, pero entonces la idea es que tengamos eso listo para cuando termine esta parte de la presentación. Vamos a tratar de establecer como el diseño de algo muy básico, ¿sí? Pero que nos va a permitir hacer muchas cosas. El diseño de un formulario y vamos a validarlo desde el lado del cliente y desde el lado del servidor. Todo esto que está acá lo vamos a explicar en detalle. Posteriormente vamos a hacer una conexión con una base de datos. También vamos a ver un poco qué es ese tema de las bases de datos. Esto que dice aquí, que se denomina CRUD, hace referencia a algo que se conoce en ingeniería de software como por sus iniciales. Y lo que significa es create, read, update, delete, como crear, leer, actualizar y borrar, ¿sí? Que son las operaciones básicas que uno siempre está haciendo cuando uno tiene una aplicación web. Posteriormente vamos a manejar un poco el tema de las sesiones, cómo hace uno para diseñar una aplicación web que tenga un sistema de login, que eso es algo muy importante. Hablaremos un poco de los reportes, cómo se generan reportes desde PDFs y por medio de gráficas. Y lo último, que es quizás como la parte más avanzada, hablaremos un poco del consumo de APIs, que es algo que ha tomado mucha fuerza hoy en día, ¿sí? Entonces, como les digo, si tienen alguna pregunta o inquietud, pues no duden en hacérmela saber. Entonces vamos a empezar y quiero empezar con esta pregunta. ¿Qué diferencia existe entre un sitio web y una aplicación web? Como les decía, pues este es un espacio pensado para que la participación sea activa, entonces esperamos pues que ustedes respondan de igual manera. No importa si la respuesta no es correcta, aquí venimos todos buscando lo mismo, buscando adquirir cierto contexto, entonces, nada, adelante, ¿quién se aventura de pronto a decirme alguna diferencia? O si alguien dice, no, es que yo creo que no hay diferencia, ¿sí? También es válido. Entonces, por favor, ¿quién se motiva ahí como a darnos ese primer acercamiento hacia esta pregunta? ¿Qué diferencia existe entre un sitio web y una aplicación web? Alguien que se motive, muchachos.
No importa, como les digo, que de pronto la respuesta no parezca ser la correcta. Eso en este momento no es relevante. No sé si de pronto tenemos alguna respuesta por ahí en el chat. Sí, Albeiro, permíteme, Jonathan Andrés Olaya nos dice que el sitio web es más común usarlo para proyectar información. La aplicación web está basada en brindarle funciones al usuario. Listo, perfecto. Bueno, ¿alguien más? ¿Otra persona que de pronto se aventure? Insisto que no se trata de respuestas correctas o no correctas en este caso. Estamos iniciando, ¿sí? ¿Nadie más se aventura? Bueno, eso que nos mencionaron, digamos que se acerca un poco a lo que vamos a ver nosotros acá, ¿sí? Existe varias diferencias, ¿sí? En términos generales, cuando nosotros hablamos de un sitio web, podríamos identificarlo bajo estas características que se observan acá en la pantalla, ¿sí? Entre comillas, podríamos considerarlo como volátil. Su función es ofrecer información. Los sitios web suelen ser estáticos y tienen poca interacción con el usuario, ¿sí? Por ejemplo, piensen en el sitio web, por ejemplo, de La Patria, ¿sí? Del Espectador, algo relacionado con noticias, o incluso podría uno pensar en la página de Caracol o RCN, no sé. Cuando ustedes entran a estos sitios, pues por lo general, a ustedes no les pide autenticación, no es necesario que ustedes coloquen un usuario y contraseña, a menos pues de que tengan algún pues tema como ahí como de acceso por alguna suscripción o algo así por el estilo, pues por lo general eso no sucede, ¿sí? Y por lo general eso cambia todos los días, pero cambias el contenido. De pronto no cambia tanto la presentación, ¿sí? Miren que suele ser un poco más estático, ¿sí? Y la interacción con eso es poca, porque básicamente yo lo único que hago es entrar, hacer clic en un par de enlaces, consultar la información y vuelvo y me voy, ¿sí? En términos generales. Esa es una de las características de los sitios web, ¿sí? Que no tienen mucha interacción con el usuario. Mientras que en las aplicaciones web hablamos ya de que suelen ser más robustas, almacenan información, suelen ser dinámicas y generan más interacción con el usuario, ¿sí? Entonces, en función de esa definición, ¿quién me podría dar un ejemplo de una aplicación web? Todos hemos tenido contacto con ella. Alguien que diga, yo creo que esta es una aplicación web, ¿sí? Tratando de entender un poco estas definiciones y si no queda claro, pues tratamos de colocar más ejemplos. Facebook. ¿Listo? ¿Otra persona? ¿Otra respuesta, por favor? Jonathan nos dice por el chat que el CIA. Listo. Esos dos ejemplos son perfectos. Esas dos son aplicaciones, ¿sí? Una con un enfoque muy diferente, que es Facebook, una red social, pero él sí hace el típico ejemplo de una aplicación web. ¿Por qué? Cuando ustedes entran a inscribir asignaturas, todos hemos entrado ahí a registrar cosas, a ver el horario, a mirar qué profesores están dando tal materia, etcétera. Y ahí tenemos esa característica de que nosotros cuando inscribimos materias estamos interactuando con el usuario, con el sistema, perdón, ¿sí? Y eso va e impacta directamente a la base de datos, ¿sí? Eso no es que quede guardado, perdón, eso no es que cuando nosotros nos salgamos, no es que no quede guardado, por el contrario, ¿qué sentido tendría el CIA si cuando yo bueno, voy a ver la asignatura de cálculo diferencial y vuelva a entrar y ya no esté, ¿sí? Digamos que esa es una de las características. El CIA es una típica aplicación web que de pronto tiene muchos problemas. Ahorita vamos a quizás de pronto analizar un poco desde mi punto de vista por qué se podrían presentar esos problemas con el CIA, ¿sí? Pero entonces básicamente esas son las diferencias. Una página web es algo que me ofrece información y que por lo general es estático, mientras que una aplicación web es algo que es dinámico y que podría considerarse como una posibilidad que presenta mucha más interacción. Listo. ¿Qué es esto del servidor, del cliente, eso que tanto escuchamos por ahí? Que no, que veas que yo está inscribiendo materias y se cayó el CIA, ¿sí? Ustedes
de pronto les ha sucedido, es muy probable. Básicamente las aplicaciones y también en general los sitios web trabajan bajo una arquitectura muy conocida a nivel mundial que se denomina la arquitectura cliente-servidor, ¿sí? Esa arquitectura lo que intenta es establecer la comunicación entre un cliente, mi persona, ustedes ahí en este momento, ahí como están sentados, son equipos clientes, ¿sí? Y por detrás tenemos un servidor, bueno, de hecho tenemos muchos servidores. Tenemos el servidor de correo electrónico, tenemos el servidor DNS que nos proporciona el acceso a los sitios web, tenemos un servidor que nos proporciona un direccionamiento IP, en fin, tenemos muchos servicios que en realidad digamos que no está como en el objetivo del curso conocer, pero al menos sí quiero que esto quede claro, o sea, ¿cómo hace uno cuando entra al sitio web del CIA? ¿Cómo hace uno para llegar hasta allá y que eso le regrese la información que uno espera? Eso por detrás tiene que tener una base de datos, una o varias bases de datos, realmente lo desconozco, pero al menos una sí debería tener y debería haber un servidor. Entonces, por lo general, cuando las aplicaciones dejan de funcionar, es porque existe un problema en el servidor, ¿sí? Pues no quiere decir que en el cliente no se presenten problemas. Por ejemplo, si yo estoy acá explicándoles a ustedes esto y a mí se me va la red, se me cae el internet, pues es muy probable que ustedes sigan ahí conectados y yo me ausente. ¿Por qué? Pues porque el problema fue mío, ¿sí? Como cliente. Mientras que si estuviéramos todos ingresando al CIA y nos da por ingresar a 10 millones de personas al mismo tiempo, pues con toda seguridad que se van a presentar algunos problemas en cuanto a eso. Ese es uno de los problemas que posiblemente ocurra con el CIA, a pesar de que ofrece se ofrece como cierto fraccionamiento en cuanto a los temas de horarios. Realmente también habría que ver cómo está por debajo desarrollada la aplicación, pero pues eso ya es un tema más de arquitectura de software, ¿sí? Vamos a ver un poco de eso más adelante, ¿sí? Esta presentación va a ser un poco corta porque pues la idea es que podamos avanzar en lo que nos compete, ¿listo? Entonces, no sé si alguien ha escuchado esta parte que está como de moda, ¿sí? Porque hoy en día las tecnologías web están mandando la parada en términos de desarrollo, de desarrollo de software, estos términos del frontend y el backend. Aquí yo me encontré dos imágenes que me parecieron muy adecuadas, me parecieron como muy ilustrativas, ¿sí? Sobre todo esta imagen que está como a la derecha, la del submarino. Miren que arriba está la parte del frontend, ¿sí? Está como la parte que de pronto nosotros podemos ver. Eso es lo que nosotros contemplamos cuando entramos a un sitio o a una aplicación, ¿sí? La parte del front. Eso es lo que ve el usuario, la parte del cliente, ¿sí? Ahí es donde yo veo, este sitio tiene este banner o tiene estas imágenes o tiene estos videos. Esa es la parte del frontend. Mientras que por debajo, oculto, está la parte del backend. Y la parte del backend es algo a lo que el usuario no debería tener acceso. Y digo que no debería tener acceso porque eso en realidad no ocurre, ¿sí? Ustedes de pronto han escuchado casos en los cuales los crackers envían scripts o hacen un montón de ataques para acceder a esa parte del backend. ¿Por qué? Porque ahí es donde se hace toda la lógica del negocio, ¿sí? Ahí es donde se almacena realmente la información en las bases de datos, ahí es donde se mueven las transacciones, se mueve toda la información de la empresa, en este caso, si hablamos del CIA de la universidad, ¿sí? Nosotros ahí no tenemos acceso, ¿sí? Nosotros tenemos acceso a la parte del front, pero a la parte del backend no tenemos acceso. Como les digo, desde luego hay algunas maneras de llegar allá, pero pues no es el objetivo tampoco de este grupo de estudio autónomo. Y en la parte izquierda pues tenemos esta imagen que ya describe un poquito más en detalle algunas de las tecnologías de cada una como de esas dos partes, ¿sí? Si ustedes ven arriba, como el pancito, ven una serie de tecnologías, pues aquí no las vamos a ver todas desde luego. Vamos a ver CSS, quizás Bootstrap, HTML, quizás jQuery, los JSON y JavaScript. Creo que vamos a llegar hasta ahí.
Eso es puro frontend, muchachos. Eso es solo para la comunicación con el cliente, ¿sí? Del lado del cliente. La parte como de las, no sé si eso es una salsa, bueno, lo que está como en verdecito, ahí trabajamos con las APIs, que eso lo vamos a, eso creo que lo vamos a trabajar en la última sesión. Es algo muy importante porque eso de las APIs internos cerebrales lo que me permite es comunicar dos aplicaciones que parece que no se podrían comunicar. Por ejemplo, ustedes pensarían que, ven, ¿cómo se haría para conectarse, por ejemplo, el CIA con Facebook? Aparentemente eso no se puede hacer, pero por medio de las APIs eso se puede hacer. Y eso es algo muy importante que hoy en día se está usando con mucha frecuencia, ¿sí? Luego tenemos lo que está en amarillo, que no sé si es otra salsa o parece ser como el queso de la hamburguesa. Ahí tenemos las bases de datos, ¿sí? En últimas, ahí es donde están quedando nuestros datos. Ahí en las bases de datos es donde está nuestro nombre, nuestra historia académica, ¿sí? Ahí es donde queda todo eso almacenado. Luego, más abajo, como en la carne, tenemos los lenguajes de programación del backend, ¿sí? Entonces ahí tenemos Python, Java, PHP, C Sharp, bueno, un montón, Node.js, un montón de lenguajes. Este curso como tal no se trata como de que yo les venga a decir, este es el mejor lenguaje, porque existe la subjetividad y los lenguajes están sujetos a eso, ¿sí? Yo podría decir que hay algunos lenguajes muy poderosos para ciertas cosas. Por ejemplo, si me preguntan cuál es el mejor lenguaje para hacer análisis de datos, sin duda que yo digo que es Python, ¿sí? Y si a mí me preguntan cuál es el mejor lenguaje para desarrollar del lado del servidor, yo diría que es PHP. Y este curso lo vamos a trabajar en ese lenguaje. No importa que ustedes no sepan programar, no importa que ustedes nunca hayan tocado PHP, si ya lo han hecho, genial, pero si no, pues no hay ningún problema. La idea es pues que vengan a aprender acá. Y al final, en la última parte de la hamburguesa, en el último pancito, vemos unas tecnologías sobre las cuales se soportan. Entonces ahí vemos que ahí está Windows, Linux, Amazon Web Service, Google, en fin, IBM, sí, tenemos esas tecnologías sobre las cuales se monta toda esta infraestructura de TI y eso es lo que hace que en este momento podamos estar estableciendo esta comunicación, ¿sí? Entonces, metiéndonos un poquito más en esa parte del front y el backend, miren que yo les decía que del lado del cliente vamos a tener unas tecnologías básicas, HTML, CSS y JavaScript. Esas son las tres tecnologías básicas del lado del cliente, ¿sí? Básicamente, por esas tres tecnologías, ustedes pueden entrar al CIA, a Facebook, pueden entrar a YouTube, a cualquier sitio o aplicación web, ¿sí? Gracias a esas tres tecnologías. CSS es una tecnología que me permite maquillar mi frontend, ¿sí? Es decir, gracias a CSS es que yo puedo tener estilos, puedo tener colores, puedo tener ciertos movimientos, gracias a CSS. Ya después de que uno tiene esas tecnologías básicas, surgieron unas tecnologías más avanzadas. Por ejemplo, ahí aparece jQuery, aparece Angular, que son unos marcos de trabajo o unas librerías basadas en estas tres tecnologías que se ven ahí en la pantalla del portátil, muchachos. Esas son las tres básicas. Aquí quizás vayamos un poquito más allá de eso, pero no podemos ir mucho más allá porque nos extenderíamos demasiado. Y en la parte del lado del servidor, como yo les decía, tenemos los lenguajes, en este caso pues vamos a usar PHP, pero podríamos pensar en que trabajaríamos en Java, o en Ruby, o en Python, o en Node.js, o casi que en cualquier lenguaje de programación del lado del servidor, ¿sí? Y como tal, no sé si ustedes han notado este como cubito que hay acá, no sé si alcanzan a ver mi cursor, ese cubito que hay ahí es el servidor, ¿sí? Pero el servidor no necesariamente tiene que ser un equipo grande que está por allá, súper escondido, lleno de polvo, no necesariamente. En este curso nosotros vamos a instalar un servidor y lo vamos a poner a trabajar en nuestro equipo, un servidor local que nos va a servir para hacer las pruebas y trabaja muy bien. Realmente ese servidor trabaja muy bien, es el servidor Apache, que es el que me permite la comunicación entre el cliente y el servidor, sí, es como el que está ahí como haciendo ese puente. Listo. ¿Alguna pregunta
duda, inquietud. Esta era la presentación, algo muy básico, ¿sí? No me quería extender demasiado, como para que nos rinda el tiempo con las cosas que tenemos que hacer. Entonces, me gustaría saber si hay alguna pregunta, duda, inquietud. Si está todo claro, entonces vamos a cambiar un poco la dinámica. Yo les dije a ustedes que íbamos a bajar unas herramientas, ¿sí? Para poder configurar el ambiente de desarrollo. Yo esas herramientas ya las tengo configuradas. Entonces, Una pregunta. Sí, Santiago, cuénteme. Por ejemplo, que es que yo estoy utilizando es Firebase como para evitarme el backend, porque pues yo también utilizaba el backend con Django, pero no sé qué tal sea el backend con PHP. Es que... Bueno, Django es un framework de Python, ¿sí? En este caso no vamos a usar Python, y de hecho no vamos a usar ningún framework de backend. De pronto el único framework que vamos a usar será Bootstrap, ¿sí? Porque como yo les digo, la curva de aprendizaje ahí es un poco más difícil de entender, ¿sí? Lo de Firebase, tengo entendido que eso me provee diferentes servicios, no solo el tema de bases de datos, sino que creo que proporciona un servicio de bases de datos no SQL, no relacional. Para los demás, pues ya les explicaré en su momento qué significa eso. Pues como para responderle a su pregunta, el lado de PHP me parece muy simple, ¿sí? De hecho, las tecnologías que yo he trabajado en el lado del servidor en desarrollo web, me parece que ha sido la más sencilla, ¿sí? Y precisamente por eso es que quiero usarla en este curso. Entonces, pues, si usted ha trabajado con Django, muy bien. Es un framework un poco ya más robusto y más avanzado con respecto, por ejemplo, a Flask incluso al mismo Laravel de PHP. Pero entonces la idea es que, pues, que conozcamos cómo es el ambiente de trabajo de PHP, que realmente es muy básico. O sea, hacer cosas en PHP es simple, muy, muy simple, muchachos. Entonces la idea es que aprovechemos eso. Bueno, entonces, como les decía, yo a ustedes les envié, bueno, Gabriel les envió por el correo electrónico unos enlaces, ¿sí? Entonces me gustaría saber quiénes ya tienen esos enlaces para que por favor alguno de ustedes comparta la pantalla y le muestre, yo les voy guiando como la instalación, realmente eso casi que es siguiente, pero para que aumentemos pues el dinamismo de la clase y no se vuelva algo pues 100% magistral. Entonces, ¿quién quiere compartir la pantalla? Y vamos haciendo la instalación de las herramientas. Es muy probable que hoy no usemos Postgres. Sí vamos a usar el editor de código y dependiendo cómo nos rinda, usaremos el servidor Apache. Entonces, no sé, alguien que por favor se anime, comparta la pantalla, abra su micrófono y vayamos haciendo la configuración del entorno de desarrollo. Yo la puedo compartir, pero denme en 2 minutos. Listo, perfecto. Entonces, no hay ningún problema. Bueno, mientras esperamos a Sergio, todo está claro, hay alguna cosa que no se entienda. Realmente, pues, sé que tenemos estudiantes de muchas carreras, entonces es muy probable que sea esto nuevo para algunos. Hay de pronto otros que ya tienen el conocimiento, pero pues, no sé, alguna pregunta, inquietud, algo que quieran comentar. Es que están muy callados, muchachos. Como yo les digo, la idea es que esto sea más movidito, más charladito entre todos. Por ahí vi que Joan activó el micrófono. Sí, una preguntita. En cuanto a, hablando pues en temas ya como de hardware, más o menos qué requisitos tiene que tener el computador o pues la máquina en la cual vamos a emplear. Listo, buena pregunta esa. Bueno, básicamente todas esas tecnologías son muy, muy livianas, ¿sí? No hay, bueno, puede que los fabricantes recomienden algunos, sí, como unas especificaciones mínimas, pero en realidad yo pienso que con un equipo, al menos de 1 giga de memoria RAM, con eso estamos bien. Y casi todos los equipos hoy vienen pues con, al menos yo creo que por ahí con 4 gigas de RAM. Entonces realmente es muy poquito lo que se pide. Ya si uno piensa en virtualización o en otro tipo de cosas, ya de pronto la cosa sí se pone más complicada y necesitamos un equipo
con mejores características, pero en este caso realmente es muy poco lo que vamos a necesitar, ¿sí? Necesitamos simplemente internet, un navegador y ya, o sea, de pronto, no sé, al menos unos 500 megabytes en espacio, en almacenamiento, y por ahí 1 giga de RAM al menos. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Comentario? Sí, Sí, claro, esto adelante. nos va a enseñar el frontend y el backend al mismo tiempo o por separado, primero el frontend y después el backend, no sé. Bueno, no, primero vamos a ver algunas cositas básicas del front. En la siguiente clase vamos a ver algo más elaborado con JavaScript, ¿sí? Como algunas validaciones. Lo que pasa es que uno como tal debería hacer validaciones del lado del cliente y del lado del servidor. Las validaciones no son las mismas, pero deberían hacerse validaciones desde ambos lados. Entonces, la idea es que hagamos inicialmente algo desde el front y luego desde el back. ¿Listo? Entonces, bueno, por aquí ya están proyectando la pantalla. Sergio, entonces, Listo. listo, perfecto. Entonces, bueno, no sé, podemos empezar por cualquier herramienta. La idea es que todos ahorita sigan los pasos. Como les digo, esto es muy básico, muy trivial. La idea es que instalen todo tal cual como lo hace aquí Sergio, ¿sí? Entonces, usted ya tiene los instaladores. No, tengo que instalarlos. No, pero pues ya los descargó. No, no los he descargado. Listo, entonces, ahí como dice en el PDF, todos por favor, los que no lo tengan, descarguen esa primera opción. Miren que estamos usando una versión entre comillas viejita de PHP. Bueno, vamos a usar la versión 7.3 porque la versión 8 salió hace como, no sé, mes y medio. Y por lo general no es bueno usar esas versiones así tan recientes, ¿sí? Hay que esperar a que se estabilicen, porque eso le están haciendo cambios y demás. De hecho, hace como 2 semanas, quizás menos, salió una noticia de que un grupo de crackers por ahí estuvo molestando con el repositorio oficial de PHP y como que alcanzaron a mover algunas cosas. Entonces, pues, es mejor curarnos en salud y nos vamos para la versión anterior. Listo. Realmente los cambios son muy pocos, pues inicialmente. Listo, entonces este es el editor de código que vamos a usar. La idea es que, pues, o sea, yo recomiendo este, ¿sí? De pronto es un poquito pesadito, un poquito lento al comienzo, pero tiene muy buenas opciones. Ya si ustedes, los que de pronto ya tienen algo de experiencia, usan otro editor, pues no hay ningún problema. O sea, incluso uno puede programar en el blog de notas. Ya uno ya mirará cómo hace para programar desde ahí, pero se puede, ¿sí? Y no, Santiago, si ya lo tiene, no hay ningún problema, ya lo puede dejar así. Y el Postgres, si quieren lo instalamos de una vez, aunque con toda seguridad no lo vamos a usar hoy. Este es el motor de base de datos relacional. Mientras aquí Sergio va descargando las herramientas, les voy explicando un poco qué es esto de las bases de datos. Básicamente, bueno, hay que hacer claridad para las personas que de pronto no saben. Una base de datos no es un archivo Excel, ¿sí? Eso no es una base de datos. Una base de datos es una colección de datos que tiene una estructura, ¿sí? Que está relacionada, en este caso, las bases de datos relacionales, como su nombre lo indica, están relacionadas. Esas tablas se relacionan de alguna manera. Podríamos pensar en que, por ejemplo, el CIA. Alguna vez mi profesor de bases de datos me dijo que el CIA tenía más de 200 tablas, porque la cantidad de información que se guarda ahí es mucha. Entonces, me imagino que existe una tabla de estudiantes, de estudiantes, ¿sí? Me imagino que existe una tabla de programas curriculares. Entonces, ¿cómo se relacionan ahí? Pues un estudiante estudia un programa curricular o podría estudiar no sé cuántos programas curriculares y ahí ya se establece una relación. Mientras que, por ejemplo, en un archivo Excel nosotros no tenemos esas facilidades así tan explícitas. Eso es como una de las diferencias que nos permiten las bases de datos relacionales. Si quieren
les podría explicar algo de las no relacionales. Realmente yo no las he trabajado mucho. Y si alguien tiene experiencia en bases de datos no relacionales, bienvenido. Si tiene algo que decir, si quieren, pues dependiendo cómo avancemos, podríamos hablar un poco acerca de eso. Bueno, ¿cómo va la descarga? ¿Y cómo van los otros? Ya Ya los tienen voy todo. instalando. Listo, la idea es que cuando se descarguen, pues que todos vean la instalación. Eso es algo muy básico, excepto por una cosa. Digamos que ahí difiere un poco el tema de la contraseña que se le manda al Postgres, pero es lo único. ¿Cómo van los otros, muchachos? Los veo muy callados y necesitamos hablar un poquito más. No relacional, realmente no. Listo, bueno, por aquí vemos que ya está instalando el editor. Eso es listo, eso es siguiente. Sí, instalemos de una vez el Postgres y establecemos lo de la base de datos para que ya no nos tengamos que preocupar después por eso. Para que no tengamos pues que disponer del espacio de configuración en otras sesiones. Listo, sí, por ahí están usando Atom. Ese también yo lo usaba mucho, pero es un poco pesado, entonces me volví a Visual Studio. Bueno, yo veo que hay algunas personas que ya han trabajado algo del tema, no sé si son de sistemas o de qué carrera, pero entonces me gustaría saber cuántos de ustedes han trabajado con Git y GitHub para saber si incluimos algo de eso aquí en el grupo, ¿sí? Sí me gustaría que de pronto manifestaran eso, como para saber si la mayoría ya lo ha trabajado o si quieren que les explique un poco qué es eso. Listo. Bueno, por aquí dice. Bueno, en un momento yo leo los comentarios. Listo, yo veo que hay algunos que ya trabajan. Listo, no, yo pienso que podemos ver algunas cositas básicas. Podemos ver cómo se hace un merge, cómo se hace un update, bueno, un pull, cómo se clona el repositorio, porque eso en principio es algo que se usa mucho en el ambiente empresarial, ¿sí? Entonces, importante conocer esas cosas. Bueno, listo. Yo veo que ahí ya terminó de instalar el Visual Studio. No sé si ya le instaló el XAMPP. Ese es el que de pronto se demora un poquito más. Y vamos instalando el Postgres. Yo sé que de pronto pues, este tiempo ahí podríamos aprovecharlo en otra cosa, pero pues es importante porque son las herramientas que vamos a usar. ¿Alguien ya ha trabajado con PHP haciendo APIs, por ejemplo, o consumiendo APIs como un servicio? Porque es que yo veo que hay algunas personas que ya tienen algo de conocimiento. Entonces, como para saber un poco como en qué nivel estamos todos. Listo, bueno, ahí veo que que ya descargó el XAMPP. Entonces, nada, este también doble clic ahí, por favor, y lo instalamos. Quizás se demore un poquito. Que voy a dejar de compartir para que instalen más rápido. Listo. Listo, perfecto. Bueno, por aquí creo que ya... perdón, es que hice clic donde no era y me salí de la llamada.
Listo. Ahí en la parte de Postgres, los que ya estén por ahí, ustedes verán qué contraseña le colocan, ¿sí? Pero esa contraseña no se les puede olvidar porque la vamos a usar para la conexión cuando estemos ya desarrollando la aplicación, ¿sí? Vamos a tenernos que conectar a la base de datos y él nos va a pedir esa contraseña. Entonces, por favor, las personas pues, que están ahí, pues coloquen cualquier contraseña, pero eso sí, pues que no se les vaya a olvidar, ¿sí? Que lo tengan presente para cuando estemos haciendo la conexión con la aplicación. La idea de esto es que, bueno, el puerto. No sé si él tiene algo por defecto, si no, pueden colocar el 5432, que es el que viene libre por defecto para Postgres. Si hay algunas personas que ya están usando ese puerto, de pronto los que ya tienen algo instalado, pues entonces pues la recomendación es que de pronto cambien ese puerto, listo. Yo estoy instalando el Postgres y el SAM. Si quiere, comparto pantalla. Listo, Cristian, perfecto, gracias. Eso, listo. No sé si, creo que eso lo pone automáticamente por defecto, creo. Y ya, eso era todo. O sea, ahí es como lo único que de pronto varía un poco, pues desde luego la contraseña y él seguramente está diciendo que algo de la carpeta, no sé. Ah, bueno, están preguntando el Google por ahí. Dele que sí, por favor. Yo creo que yo ya tenía este o no sé qué errores. Si quiere, salen. vamos al Windows, a la carpeta del disco local C, a ver si de pronto ya lo tenía instalado. A ver, ya. Pero salía la advertencia. ¿Qué hago? ¿Sigo instalando o voy al Sí. Pues la verdad, nunca me ha salido esa advertencia. Vamos a continuar a ver qué pasa. Eso sucede porque sí, ya lo tenés instalado, entonces lo estás actualizando. Listo. Sí, Por aquí entonces, Stephanie creo que está haciendo una pregunta. ¿Cómo hace para saber el puerto? No sé, yo creo que eso debe ser por medio de algún comando. Sí, con el 5432. Yo creo que debe existir algún comando para ver el puerto. Stephanie, la verdad no lo conozco. No sé si de pronto Santi, alguien lo... sigo o me salgo porque No, estoy ocupado. entonces, José. es que ahí dice que no está vacía. Entonces vamos Sí. por favor al disco local C, que eso Sí, por lo general se instala ahí. le Y debe ser que tocaría, usted de pronto lo desinstaló, pero él quedó con una carpeta ahí. Entonces, ahí está la carpeta de SAMP, la última. Sí. Dele, bueno, yo veo que usted tiene algo. ¿Y qué tiene de proyectos? Nada. Lo debí descargar para algo, pero no trabajo con él. Ya, porque yo veo como que usted lo tiene instalado ahí. No sí, sé si de pronto... revise en el icono del escritorio donde debería salirle Bluetooth, ahí le debe también salir un iconito de SAM. Si Eso lo tiene sí. ahí activo, es porque sí le está funcionando. Si no, es porque lo instaló mal y lo tiene que ir a desinstalar y volver a instalarlo de cero, porque si no, es porque está mal instalado. Y como recomendación, la idea es que pues lo desinstale y borre esa carpeta, porque por lo general él deja algo ahí. Él deja Listo. unos archivos, entonces, sí, la idea es que no quede nada para que no tengamos conflictos con eso. Bueno, y no sé si de pronto alguien maneja otro, el WAMP también es muy usado. Ese también sirve. De hecho, ese tiene más opciones que el SAMP. Pero aquí solo vamos a usar, yo creo que máximo dos. La del Apache y la de la conexión, que por defecto viene con MySQL, pero vamos a usar Postgres en este caso. Listo, y los demás. ¿Cómo van los otros? Si hay alguien que de pronto llegó tarde y está quedado, creo que es el momento de expresarlo.
¿Cómo van los otros? ¿Quién ya terminó? ¿O quién no ha terminado? Necesito que alguien hable. José Albeiro, qué pena, yo llegué tarde. ¿Qué han hecho? Listo, bueno, no, básicamente expliqué un poco lo que vamos a hacer, un poquito de contexto para los que no conocían como algo de la diferencia entre un sitio y una aplicación web. Y empezamos con la instalación de las herramientas para la configuración del ambiente de desarrollo. Entonces, básicamente es eso, o sea, por ahora, baje las herramientas si no lo ha hecho y empiece a instalarlas, ¿sí? Que como se han dado cuenta son puros siguiente, excepto con el Postgres. Le pide lo del puerto y lo de la contraseña. Eso hemos hecho hasta el momento. Yo creo que hoy, o sea, y lo tenía presupuestado, sí, la idea no es como que avancemos mucho, ¿sí? Sino que quede todo esto claro, que quede todo el ambiente de desarrollo configurado para que ya arranquemos con toda la otra, con lo que yo les digo. Yo creo que hoy quizás haremos el formulario basiquito y ya la próxima clase sí hacemos las validaciones. Ah, bueno, ¿qué es eso de Y las aplicaciones son estas de XAMPP y Postgres. Postgres y el editor? No sé si usted ya tiene algún otro editor o si quiere, instálese ese que yo recomiendo, que es el Visual Studio Code. Albeiro, qué pena, es que a mí no me llegó el correo donde están pues, todos los programitas. Listo, ya le envío por acá los enlaces. Daniel, perdón. ¿Tú diligenciaste el formulario de inscripción? Sí, yo lo diligencié. Ok, espérame, verifico. Seguramente lo hizo antes de que, perdón, después. Tienes un PDF. No, pero lo llené ayer. Daniel, ¿me regalas, por favor, por acá por el correo? Es tan amable. De todas formas, ahí estoy compartiendo ya los enlaces. Listo, ahí están los enlaces para que descargue las herramientas. Entonces, como yo les decía, la idea es que en la próxima sesión, en el próximo encuentro, hagamos el tema de las validaciones. ¿Qué validaciones hace uno típicamente desde el lado del cliente? Las hace con JavaScript, ¿sí? Típicamente. Entonces, ahí, por ejemplo, uno que valida. No sé, tenemos un formulario en el cual hay que ingresar el nombre, el apellido, la cédula, la fecha de nacimiento, bueno, una serie de registros como en un registro tradicional. Entonces ahí básicamente uno desde el lado del cliente valida que lo que esté colocando el usuario sea consistente con lo que se le está pidiendo. Por ejemplo, que el campo de la cédula sea de verdad un número, ¿sí? Y que tenga cierta cantidad de números, ¿sí? Eso se puede hacer desde el HTML, pero digamos que no es lo más recomendado, porque el HTML sí está al 100% del alcance y de manera muy fácil para el usuario. Entonces ahí es cuando uno ya empieza a tener inconsistencias con los datos. En cambio, cuando se hace una validación por medio de JavaScript, bueno, ese puede ser como ponerle otra puerta. Y cuando se hace desde el lado del servidor, pues queda mucho más, queda uno más seguro de que los datos que uno está recibiendo sí corresponden a lo que se espera, porque pasa mucho que en errores de ejecución va y luego eso impacta la base de datos y ahí es cuando se empiezan a presentar que se tienen registros vacíos, registros nulos o cosas, temas pues así como inconsistentes. Por aquí hay una pregunta. Rutas protegidas. No, Santiago, la verdad es que esos temas me parece ya que se salen un poquito del alcance, porque es que luego solo tenemos cinco encuentros. Entonces,
O sea, la idea principal de este GEA es como que queden como con esa curiosidad, ¿sí? Que cada uno de ustedes vea, así se hace esto en PHP, para los que no conocen y para los que ya conocen, quizás que recuerden cosas, porque a uno muchas veces eso se le olvida, o sea, créanme que eso de los PDFs yo lo he trabajado mucho, varias veces me ha tocado generar reportes por medio de PDFs. Y seguramente cuando yo les venga a explicar eso, pues me va a tocar volver a repasar porque pues mucha porción de código, a pesar de que vamos a usar una librería, hay cosas que uno no se acuerda. Entonces, quizás para manejar otras alternativas, lo mismo con las gráficas, ¿sí? Me parece interesante esa librería que vamos a usar, se llama Plotly, una librería JavaScript, y entonces ahí vamos a usar como esa conversión de datos entre los JSON y los datos típicos que maneja PHP. Eso lo vamos a ver pues, en su momento. Porque ese tema de los JSON es muy, muy, muy importante, porque ese es el formato estándar que me devuelven las APIs y los web services. Entonces, fundamental conocer cómo es el manejo de eso de cualquier lenguaje. ¿Listo? Bueno, los demás, ¿cómo van? ¿Alguien ya terminó? ¿Alguien está quedado ahí? Cuéntenme cómo vamos. Listo, aquí me pregunta si deseo instalar el panel de control. Por ahora no lo hagamos. Listo. Listo, sí, es un poquito demorado, pero es mejor que lo hagamos de una vez para que no tengamos que venir en la próxima sesión a hacer lo mismo, ¿sí? ¿Selecciono esta o la deselecciono? No, eso es para bajar un complemento de administración de Postgres. Eso es muy usado, por ejemplo, cuando uno tiene los datos y los quiere, por ejemplo, pasar a CSV, ¿sí? Que eso es algo que a veces uno necesita. Muy fácil hacerlo por ahí, pero en este caso no vamos a llegar hasta allá, entonces no es necesario instalarlo. Bueno, aprovechando que, si mal no estoy, a usted ya se le instaló el SAMP, por favor, actívelo. Creo que yo le dije que no. El Manuel, el puerto, pone el 5432. Listo, con gusto. Listo, bueno. Entonces, para los que de pronto no saben cómo se activa el servidor Apache, básicamente dándole clic ahí, donde dice Start. Eso está en inglés y creo que viene también en alemán. Entonces, lo más natural es ponerlo en inglés. Entonces, miren que él ahí se queda cargando un poquito y cuando ya se pone en verde es porque ya el servidor está corriendo, ¿sí? E incluso ya podríamos ir a probarlo. Cuando vamos al navegador, si quiere Cristian me hace el favor ahí de ir a una pestaña, una nueva pestaña, y simplemente escribir localhost local H, todo pegado por favor. Listo. Y si mal no recuerdo son 2 puntos. Yo lo tengo acá de automático. Eso siempre lo pone. El de abajo, pero de localhost PHP MyAdmin, le sale más fácil. Sí. Ahí vamos a la parte ¿de qué? A la parte de administración de la interfaz gráfica del MySQL, que es otro gestor de base de datos. Realmente a mí no me agrada mucho ese gestor. ¿Es donde? Inconvenientes. No, usted está metido ahí en un sitio como tal. Sí. Esperen un momentico. Ya se le puso en verde, ¿cierto? Sí, está verde. Listo, entonces, no, váyase ahí y coloque esto que le va a enviar aquí al correo. Y esa es como el index. Bueno, sin el HTTP. Perdón, al correo, al chat. Solo desde donde dice localhost, que él le coloca lo del HTTP de manera automática.
Listo, dele enter ahí. Listo. Y vaya a desactive el Apache. Vuelva al SAP y dele stop. Entonces dele otra vez ahí F5 y va a ver que ahí ya no debería estar funcionando. Ahí ya se va a quedar pegado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este momento ya no tenemos funcionando el servidor Apache. Eso es lo que nos permite, eso está como emulando un dominio en algún lado del mundo, ¿sí? Entonces, esa es la manera en la cual se pone a correr el servicio de Apache. Y para instalar los proyectos, de una vez, ahí Cristian, si me colabora, Sí. vamos a seguir la siguiente ruta. Entonces vamos a ir al disco local C. Listo, a la carpeta de SAMP. A la carpeta htdocs. No, está más arriba. Esta. Esta, sí. Listo. Y ahí dentro de esa carpeta es que nosotros vamos a colocar todos nuestros proyectos. Lo que vamos a hacer aquí, lo que ustedes quizás hagan más adelante, va a ir acá. Entonces, si quiere de una vez hagamos una primer prueba, créese algo en HTML. Creemos nuestra primer página, entre comillas, de HTML y la visualizamos desde el servidor. Esa se puede visualizar desde otro lado, porque como les digo, eso no requiere conexión con el lado del servidor, pero en este caso vamos a hacerlo así. Entonces, si quiere, ahora el editor de código, el Visual Studio Code. Listo. Entonces se crea un nuevo archivo. Listo. New file. Listo. Entonces, no sé, escriba ahí la etiqueta menor que. Escriba eso. Ah, no, primero guardémoslo. Entonces démosle control S, creo que es control S. Control S. Y entonces vamos a esa ruta. A esta. ¿Se le pegó? Ya. Ah, no, ya, listo. Entonces guárdelo, no sé, póngale el nombre que quiera y la extensión .html. Yo sé que de pronto esto está muy básico para algunos, pero pues, hay que entender que de pronto no todos lo conocen, pero iremos aumentando el nivel progresivamente. Listo, entonces mire que usted ahí ya guardó el documento como HTML y él ya se encarga de completarle todo eso. Entonces, si usted guarda eso, creo que ya lo guardó, Sí. y va y abre ese archivo, va y lo abre con el navegador que sea, bueno, ahí no va a aparecer nada porque pues, bueno, que usted le puso document, o eso ya se lo puso por defecto el título. Aquí le puse No. primero. No, en el código. En el código. Yo se lo puse. Ah, listo. No, déjelo así, déjelo así. O sea, la idea es que vayamos entendiendo un poquito la estructura de un documento HTML, ¿sí? Miren que él empieza en la primera línea, se abre la etiqueta HTML y se cierra. Esa es la característica principal de HTML. HTML no es un lenguaje de programación, es un lenguaje de etiquetas en el cual se abre una etiqueta, se inserta un elemento y se cierra en casi todas. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, los inputs por lo general no se cierran de esa misma manera. Por ejemplo, ahí donde dice title, ahí aparece el título de la página, ¿sí? Entonces, él ahí le quiso colocar document, pero podría ser cualquier otra palabra que nosotros queramos. Y ya dentro del body, por lo general, se coloca el cuerpo del sitio, ¿sí? Ese es como el estándar, ¿sí? Es como el estándar de todos los sitios web. Uno, cada que entra a una página o una herramienta, una aplicación, vemos que al inicio se visualiza como un menú, casi siempre, ¿sí? Para que las personas puedan manejar. Sara Isabel dice, en el Postgres me aparecen unas categorías que elijo.
qué categorías, la verdad, no recuerdo. ¿Quieres? Es que lo estoy terminando de instalar y me salen unas categorías y que tengo que elegir o algo así. No me deja avanzar. No, puedes compartir la pantalla porque la verdad no sé a qué se refiere. Voy. Cristian, una pregunta. Si en caso particular que yo no pueda asistir los jueves a esta hora y quiera ver las clases grabadas y no puedo pues, llenar el formulario de asistencia, ¿me dejan de llegar los links? Yo pienso que no, ¿cierto que no, Gabriel? No, ya estás agregado al calendar, lo está verificando y tanto a ti como a la otra persona que nos indicó ahorita, ayer se les había mandado el correo para que por favor verifiquen, ¿sí? También se les envió la invitación del calendar para que lo tengan presente, ¿listo? Y por eso es importante también que porfa diligencien el formulario de asistencia, en este caso seleccionen el GEA de desarrollo de sitios de aplicaciones web que les acabamos de compartir, por favor, porque posteriormente les vamos a estar compartiendo el material y las grabaciones en una carpeta Drive, ¿listo? Listo, eso que le aparece ahí es para lo del Stack Builder, eso no hay que hacerlo, eso no hay que instalarlo porque eso no lo vamos a usar. Como yo les decía, eso nos permite administrar la base de datos para hacer otras cosas. Como yo les decía, ahí fácilmente, por medio de los drivers, yo puedo exportar los datos desde el SQL hasta un formato que yo decida. JSON, .csv, en Excel, bueno, cualquier cosa, separados por comas, punticomas, lo que sea. Pero en este caso eso no lo vamos a usar. Entonces ahí le puedes dar cancelar o atrás. Bueno, está bien, gracias. Bueno, muchachos, necesito porfa que me confirmen todos, como para que avancemos un poco, a ver si alcanzamos a hacer algo más en este espacio. Entonces, ¿cómo van los demás? Bueno, por aquí hay una respuesta. Leandro dice que bien. Valentina también. Los demás, somos como 30 y veo pocas respuestas, entonces no sé muy bien. Entonces yo como llegué tarde me demoro, pero yo les digo el ritmo. Listo. Y si tiene alguna duda, no hay problema. Le disponemos un espacio ahorita, listo. Muchas gracias. Bueno, no, hagamos una cosa entonces. Voy a compartir nuevamente la pantalla y vamos a empezar ahora sí como en materia. Los que de pronto tienen ese pequeño problemita, traten de prestar atención. Si es el caso, yo les mando el código, sí, pero pues de pronto los que están un poquito quedados, la idea es que prestemos como atención a lo que vamos a hacer a continuación, listo. Entonces, de una vez vamos a configurar el servidor Apache para que se conecte con Postgres. Ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, señor. Listo, entonces, miren que por defecto este servicio trae configurado a MySQL, que es otro motor de bases de datos relacional que, como yo les decía, a mí no me gusta mucho pues por ciertas cosas. Entonces vamos a configurar el Postgres. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces venimos aquí, como les digo, los que están atrasados no se preocupen, pero aprovechemos el tiempo para los que ya lo tienen. Entonces venimos acá al XAMPP y le damos en config y venimos y abrimos este archivo php.ini, que es el 1234, ¿sí? Venimos por acá. Esperen, ya les digo exactamente cuáles son las líneas que van a modificar, porque no recuerdo dónde está exactamente. Listo. Cuando abran este archivo, van a buscar esto. Van a buscar esto así desde el bloc de notas. Esto tiene una opción de buscar. Control B. Entonces vienen y copian y pegan y eso automáticamente ya los lleva hasta ahí. Bueno,
eso tiene un punto y coma adelante, ¿sí? Miren que en el caso mío pues no lo tiene, pues porque yo ya lo descomenté. La idea es que hagan lo mismo con estas tres opciones. Puede que de pronto no usemos PDO, de pronto lo vamos a usar para el tema de los reportes. Este SQLite es como otra versión más liviana de Postgres, pero desactivemos de una vez estas tres, porque realmente no sé muy bien si vamos a usar las tres, entonces hagámoslo de una vez así. Entonces, como les digo, vienen config php.ini y buscan estas tres líneas. Si se las voy a mandar por acaso, tiene un punto y coma adelante, o la otra opción por la que pueden encontrarlo es simplemente vienen y le dan buscar, entonces vienen, escriben punto y coma, y él de una vez ya los lleva hasta allá, hasta donde empiezan a salir las instrucciones con punto y coma y lo completan con el extension, ¿sí? Porque miren que es punto y coma, luego un extension no sé qué. Entonces, él automáticamente viene y lo busca, ¿sí? Necesitamos descomentar estas tres, ¿sí? Como les digo, no sé si vamos a usar las tres, pero hagámoslo mejor de una vez, ¿no? Estamos convirtiéndole el tiempo al tema de la configuración. Entonces, hagamos eso también, y esto lo que nos va a permitir es establecer la comunicación con el Postgres, ¿sí? Ya después de eso reiniciamos los servicios, guardamos obviamente, damos archivo guardar y reiniciamos los servicios, y ya podríamos pensar en que tenemos la configuración por medio del Postgres, ¿sí? Entonces, no sé, ¿alguien quiere compartir la pantalla para que hagamos eso? Como para que alguien que de pronto esté un poquito quedado. Si quieres, digo yo. Hágale, Cristian. No hay problema, gracias. Listo, ya se está viendo la pantalla. Listo. Listo, entonces hagamos esa configuración. Ya lo configuré y ya lo guardé y todo. Ah, bueno, listo. Listo, la manera de probar que eso sirve, podríamos crear un pequeño script y una pequeña base de datos, pero pues, por ahora no lo vamos a hacer, ¿sí? Lo probamos entonces después. Listo, entonces ya usted ya le está corriendo el servidor. Si quiere, vuelva a proyectar el editor de código. Listo. Muchachos, como yo les decía, yo no conozco, veo que hay algunos que ya han trabajado, no sé si hay otras personas que no lo han hecho. ¿Alguien no entiende lo que hay ahí? O sea, necesito que seamos muy sinceros, porque si no entendemos esto, probablemente tengamos dificultades para seguir con lo que sigue. Y esto es algo básico que deberíamos entender en este momento. Listo, por aquí Steven dice que no entiende. ¿Alguien más no entiende? Listo. Bueno, entonces, voy a aprovecharme aquí de que Cristian está compartiendo la pantalla. Bueno, veo que hay varios que no entienden. Entonces, por favor, cuando no entiendan algo, de una me dicen, porque muchas veces uno asume cosas erróneamente y, por ejemplo, yo ya iba a seguir ahí y vean, ustedes no han entendido esta parte, entonces de una me tienen que avisar. Entonces, Cristian, por favor, volvemos al editor de código, si es tan amable. Vamos entonces a tratar de explicar un poco qué es esto. ¿Listo? Vuélvalo a hacer, Cristian, por favor, ¿sí? Bórrelo y vuelva a generar esa misma estructura. Con este simbolito, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, ese es el de admiración. Exacto, Visual ya lo Listo. monta uno. Él completa, esa es una de las grandes ventajas que tiene este editor, completa mucho código ya así de manera automática, ¿sí? Yo no me tengo que preocupar por, pues desde luego que no todo va a ser así, pero él ya me proporciona esas facilidades. Entonces miren que inicialmente él dice, vea, por favor, creen un documento de tipo HTML, a eso hace referencia lo que dice ahí como doctype, ¿sí? Entonces vamos a crear un documento HTML. Ese documento HTML tiene una etiqueta, tiene un atributo que se llama lang. Eso hace referencia al idioma.
¿En qué idioma va a estar nuestro sitio web o nuestra aplicación web? Pues en este caso ahí dice que va a estar en inglés, pero nosotros podríamos pasarlo. No es que si yo le pongo ahí ES, ya todo automáticamente vaya a pasar al idioma español, sino que esas son cosas que usa, por ejemplo, el algoritmo de Google para el tema del SEO, que es el posicionamiento de los sitios y de las aplicaciones. Entonces, si yo busco algo que está en español y dentro del el código está en inglés, pues entonces quizás para el algoritmo vaya a ser un poco más problemático encontrar la página o la aplicación, y en ese orden de ideas, pues de pronto el posicionamiento no va a ser el mejor. Entonces miren que ese tipo de cosas de pronto no afectan directamente la funcionalidad, pero sí afectan ese tema del posicionamiento. E incluso si uno lo ve desde el punto de vista de accesibilidad web, eso tampoco debería ser como lo indicaba, pues porque el sitio web tiene un idioma y el contenido debería estar en ese mismo idioma. Listo, entonces luego aparece una etiqueta head, que en inglés bueno, en español significa como cabeza. Entonces ahí es donde nosotros vamos a meter nuestros archivos de cabecera, y vamos a colocar los scripts, o vamos a colocar los links de CSS. Eso lo vamos a ver después. Hay algunas personas que recomiendan colocar los scripts abajo. En términos a eso hay una polémica grande. Yo no me voy a meter en eso, pero en términos generales para eso se usa la etiqueta head, para colocar el título del sitio y lo que nosotros vayamos a importar, ¿sí? En este caso, ese tema que está ahí que dice charset, eso tiene que ver con la codificación y demás. Vamos a dejar eso tal cual, ¿sí? Entonces, eso en cuanto al head, eso se mantiene siempre, ¿sí? O sea, que ahí realmente no tenemos que entrar mucho en detalle porque eso siempre va a estar así. Ya dentro del body es que nosotros colocamos como el contenido. Hagamos una cosa, Cristian, veo pues que de pronto no tengo muy clara esta parte, vamos a alguna página web o alguna aplicación web, ¿sí? Entonces váyase por favor al navegador y abra cualquier página, la que usted quiera. Por ejemplo, no sé, El Espectador puede ser. Listo. Listo. Miren cuál es la distribución de este sitio. Yo pensaría que esto clasifica más como dentro de un sitio. Arriba en la parte inicial tenemos la parte como cabecera. Mire que ahí tenemos un menú, ¿sí? Y a través de ese menú es que nosotros podemos empezar a navegar, ¿sí? Luego de ese menú podríamos pensar en que ahí está el body, como el cuerpo de la página, ¿sí? Entonces ahí está todo el contenido. Si Cristian, por favor, empieza a hacer scroll hacia abajo, empezamos a bajar, hasta abajo, hasta el final. Miren que llegamos a un punto en el que el cuerpo se acaba y luego encontramos esta parte en negro. Esa parte es conocida como el footer o el pie de página. Entonces ahí es donde uno por lo general escribe los datos de contacto o agradecimientos o aliados que tiene el sitio o la aplicación, ¿sí? Eso pasa casi siempre. Si usted se va a otro sitio, es muy probable que se encuentre una estructura muy parecida. No sé, váyase a algún otro sitio de cualquier cosa y vamos a ver que tiene una estructura muy, muy similar. Por ejemplo, el de la universidad, ahí vemos que tiene lo mismo. En términos generales es la misma cosa. Un encabezado, tiene un cuerpo y abajo está la parte como informativa. Bueno, hay unos enlaces también. Pero esa parte que está en gris abajo, eso es lo que se denomina el footer. Si usted le hace clic derecho sobre la vista y le da a inspeccionar, ahí seguramente ya le van a salir algunas etiquetas. Eso, perfecto. Ahí le van a salir algunas etiquetas. Bueno, de hecho ahí vemos algunos errores asociados seguramente al JavaScript, ¿sí? Ahí desde la consola, ahí ya se puede dar uno cuenta que hay unos errores asociados al sitio. Entonces, mire que de pronto hacia arriba, mire que ahí abajo, ahí están las etiquetas del footer, ¿sí? Suba el cursor. Un poquito más abajo. Arriba.
se pasó. Eso, mire, ahí donde estaba parado ahorita, ahí arribita. Aquí, por acá. Eso. Pero hay una etiqueta más arriba, está la etiqueta del footer. Entonces, cuando uno escribe eso, es porque uno ya sabe más o menos qué contenido va a haber en el footer. Es como un estándar, muchachos, ¿sí? Es como un estándar acerca de la estructura básica del HTML. Y lo mismo va a pasar con el menú arriba. Si ustedes van y buscan las etiquetas del header, ahí van a encontrar el menú. Hay una diferencia entre la etiqueta del header y del hit. En el hit uno solo coloca el título, ¿sí? Y lo que yo les decía, lo que está importando es CSS, que eso lo vamos a ver después. Y en el header, como tal, ya coloca el menú, típicamente. Por ejemplo, parece ahí donde dice ID, un alt top. Dele doble clic ahí. Y no sé, trate de editar ese HTML. Trate de cambiar ese un alt top por otra cosa. Escriba cualquier cosa, lo que sea. Listo. ¿Vieron qué pasó? Si quiere, cierre esa parte de inspeccionar. Ahí desde la X que está. Eso, perfecto. Miren, como yo cambié el ID de mis elementos HTML, ya no tengo el encabezado. Y lo mismo va a pasar con ese panel de servicios, lo mismo va a pasar con esas imágenes, con todas las cosas que hay ahí de manera estática. Esa es como la desventaja que tienen las validaciones del lado del cliente, ¿sí? Que el usuario, desde HTML, el usuario puede llegar y editar cualquier cosa y luego viene y mete cualquier dato y eso ya es una inconsistencia para el sistema. Entonces, por eso es que las validaciones del lado del servidor también son muy importantes, ¿sí? Bueno, les quería como mostrar esa parte como para que ustedes vieran un poco la estructura básica de un documento HTML. Entonces, bueno, volvamos al editor. Listo, entonces, de pronto ya les queda un poquito más claro esto a los muchachos que tenían una duda. A ver si alcanzamos a hacer un formulario así básico para que ya cuando lleguemos en el próximo encuentro, empecemos de una vez con las validaciones, para que empecemos a tirar JavaScript de una vez. Por favor. Listo. Los demás, ¿cómo van? Los que tenían alguna duda. Andrés, Francisco, Joan, Steven, bueno, hayan varios. O sea, en este momento, ¿creen que les queda un poquito más claro? De todas formas, yo sí les digo que pues, esto es algo que uno aprende con el tiempo, ¿sí? Hay cosas que, desde luego, que uno no sabe, pero a medida que va trabajando, se va acostumbrando un poco más a la sintaxis y como pueden ver, el editor completa mucho código. Entonces, listo. Eso, perfecto. Ahí ya le puso Cristian la etiqueta title. Entonces, nada, vamos a seguir con esta dinámica. Entonces, vamos a hacer ese formulario desde la máquina de Cristian. Entonces, podríamos pensar en que se puede hacer de varias formas, ¿sí? Si quieren, no, vamos a hacerlo de la forma fea y de la forma bonita, ¿sí? Vamos a hacerlo primero en HTML pelado. Entonces, ahí dentro del body vamos a escribir, recuerden que siempre se empieza con la etiqueta menor que, y vamos a escribir form, F-O-R-M, y listo. Y entonces ahí él seguramente les va a completar eso. Miren que él abre la etiqueta y de una vez me la cierra. Entonces, damos un enter ahí en la mitad entre las dos etiquetas, exacto, y ahí dentro de eso vamos a tener nuestro formulario. Vamos a emular un formulario de registro, solo a emularlo. ¿Listo? Perfecto. Entonces, típicamente, ¿qué tiene un formulario? Por ejemplo, un formulario de registro. Tiene un input y en ese input se escriben los datos y tiene un botón. Ah, bueno, y también tiene un label como un mensajito, ¿sí? Vamos a hacer eso. No importa que nos quede feo. Y ahorita vamos a ver cómo es de fácil hacer eso con Bootstrap. Entonces, vamos a escribir la etiqueta label. Es perfecto. Listo. Entonces miren que él automáticamente me genera la etiqueta de cierre y la etiqueta de inicio. Ustedes ven que ahí se les generó algo que se llama for, que es como una propiedad de la etiqueta label.
Ya les voy a explicar para qué es eso. Vamos a dar un enter, así como lo hicimos ahorita con el form. Listo, bien. Y ahí vamos a escribir un mensaje. No sé, por ejemplo, ingrese su documento. Acá Y le pueden... tengo un widget para que se vea en vivo este. Ah, listo. Bien, bien. Pues pongo este acá. Eso, ahí viendo la pantalla. Listo. Muy bien. Si quieren, luego les explico cómo se instalan esas extensiones que permiten que uno no tenga que guardar, pues que se guarde automáticamente o que la página se refresque sola. Bueno, hay unas cosas bien interesantes. Listo, entonces, ¿cómo asociamos ese ese label con un input? Entonces, por fuera del input, perdón, por fuera del label, ahí vamos a crear un input, que es como una entrada de datos. Entonces, en este caso, queremos un documento. Entonces, pues, típicamente los documentos están asociados por números. Entonces, vamos a darle number en inglés, número en inglés. Listo, muy bien. Y porfa, llévanos a la vista, al navegador, para que esto se refresque. Entonces, vieron que ahí ya se generó un input. Ahora, ¿cómo hacemos para asociarlos al input con el label? Miren que para yo escribir dentro del input, tengo que ir a hacerle clic en esa cajita, ¿sí? Cuando uno no quiere que las cosas sean así, pues entonces, digamos que yo quiero que cuando le dé clic sobre el texto e ingrese su documento, él automáticamente me lleve a la cajita de texto, en este caso al input. Entonces, para eso es el for. Para eso es el for que me sugirió Visual Studio Code. Entonces, vamos al editor y vamos a darle un ID a ese input. Un ID, el que uno quiera. Por lo general, pues, los IDs son identificadores y eso no se debería repetir, ¿sí? Entonces ya sabemos que si nos toca luego hacer una entrada para otras cosas, pues le vamos a colocar otro ID. Y ese mismo ID se lo vamos a colocar al for. Entonces ahí como que estamos asociando, como que vean, este label va a estar asociado para este input. Entonces vamos al navegador y le damos clic no sobre el input, sino sobre el texto, y miren que ya automáticamente ya me deja hacer clic, bueno, ya como que ya me lo lleva hasta allá, ¿sí? Eso es algo bien importante en temas de accesibilidad. Listo, y miren que ya me reconoce solo números, ¿sí? Si venimos a cambiar el tipo, le colocamos texto o le colocamos email o le colocamos date, pues ya va a cambiar el tipo. Si quiere, aprovechemos ahí, Cristian, y le cambiamos el tipo y le colocamos, por ejemplo, date. Listo. Mire, ahí ya me generó un date picker, que lo que me devuelve es una fecha, ¿sí? Y lo mismo, por ejemplo, para una dirección de correo electrónico. Si colocamos email, solo me va a reconocer un correo electrónico, bueno, un texto que tenga la arroba, ¿sí? Entonces, eso es algo que vamos a hacer en la próxima clase. ¿Cómo validamos para que una persona, porque yo ahí me puedo inventar cualquier cosa y le pongo el arroba y puede que no sea un correo válido? Entonces, hay algunas maneras, eso se denominan expresiones regulares. No sé si de pronto las personas que ya han trabajado un poco más esa parte conocen del tema. Es algo básico para hacer validaciones en este tipo de formularios. ¿Listo? Bueno, pero por ahora entonces dejémoslo así de tipo número y vamos a generar otro input. Vamos a generar otro input. Sí. Bueno, eso ahí va a quedar remontado, pero bueno, por ahora dejémoslo así. Y lo mismo, vamos a suponer que esta va a ser para el nombre, por ejemplo. Entonces, ya sabemos que ahí el tipo va a ser de texto y que eso también va a tener un label y va a tener un for y va a tener un ID. Bueno, los demás, ¿cómo van hasta ahorita? Qué pena ahí con Cristian que lo ponga ahí como con el tema. Es que, muchachos, la verdad es que hay veces se cansa uno con este tema de la virtualidad, todo así como lo mismo, como
puras clases magistrales. Entonces, no sé, este espacio está como pensado como para eso, como para que se hable un poco más, que sea algo diferente, ¿sí? Entonces, por eso aprovecho ahí para molestar a Cristian. Por eso, entonces, les pregunto que cómo van. ¿Cómo se abre la ventana de la izquierda? La verdad no entiendo la pregunta, Steven. No sé a qué se refiere. Ah, será lo que... Al Explorer. Ah, ya. En el navegador. No, en el navegador. ¿Cómo Ah, él la hace para, noticia. sí, como para ir viendo lo que está haciendo en el código? Sí, te explico. Sí, claro, adelante. Sí, o sea, uno normalmente no lo tiene esto. Uno guarda el código y se va al HTML y se le abre, ¿cierto? Entonces, mientras uno va haciendo y guardando, uno va a Google y va mirando su progreso. Pero Visual Studio tiene algo que se llama aquí, que se llama extensiones. Entonces, en un Visual Studio puede descargar algo que se llama como, uno pone Live Server. Live Server, sí. Exacto. Uno pone Live Server, entonces uno se descarga la extensión, que yo la tengo aquí. Entonces la instalo y listo. Entonces, cuando ya abro mi HTML, me aparece, entonces estoy en mi HTML y eso me aparece, aquí abajo aparece Go Live. O si no, clic derecho y abrir con Live Server, Open with Live Server. Eso es una extensión, entonces ya lo abrimos y listo. Entonces ya todo cambio que hagamos y guardemos se va a ir viendo en vivo. Él se encarga de refrescar la Listo. página por uno mismo. O sea, no tiene uno que estar dándole F5 todas las veces. Eso. Listo, bueno. Entonces asociemos otro label a ese input. Bueno, insisto, o sea, ¿cómo vamos hasta ahí? Porque esto es algo muy, muy básico. Yo pienso que debe haber alguno ahí por ahí como medio aburrido. Les prometo que desde la próxima la cosa se va a poner mucho más interesante con el tema de las validaciones. Pero entonces sí necesito saber cómo van los otros, ¿sí? Los que ahorita de pronto no entendían esa parte. Si esto está claro, miren que hasta ahora no estamos haciendo nada de programación, simplemente estamos colocando etiquetas. Entonces, nada, muchachos, los escucho. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda con respecto a lo que se está haciendo, por básica que suene? Todo bien. ¿O cómo se interpreta el silencio? No sé, pues asumo entonces que iremos bien, ¿sí? Que hasta ahora todo está claro. Bueno, Cristian, entonces terminamos ahí de asociar eso. Listo. Y lo otro que podríamos pensar en tener es un botón para poder... listo, muy bien. Un botón que emularía como el guardar, ¿sí? Ya en el próximo encuentro ya generamos funcionalidades en esto. Listo, entonces abrimos ahí con la etiqueta button, generamos un botón. Listo, y ahí en la mitad de las dos etiquetas ahí va el texto. Por ejemplo, en este caso, enviar o guardar, o bueno, no sé. Listo. Listo, entonces miren que ahí ya podríamos pensar en que tenemos un formulario. A eso le hacen falta cosas para que eso funcione, pero podríamos pensar en que ya tenemos un formulario. Entonces, ¿qué tal les parece que quedó? ¿Bonito o feo? Siendo muy sinceros, escucho opiniones. Feo. ¿Cierto? Quedó terrible. Quedó horrible, sí. Y para eso, pues viene Bootstrap, que no sé si todos lo han trabajado, supongo que algunos sí, otros no. Viene Bootstrap y nos soluciona la vida.
Entonces vamos a borrar todo lo que hay ahí, bueno, lo del formulario. Lo de adentro. Sí, todo. Eso, hasta ahí. Y vamos a copiar, y ahí le voy a mandar por acá el chat, y los demás también pueden hacerlo. Copien y peguen eso que les acabo de mandar. Ah, no me lo dejó copiar todo, creo. Bueno, más bien le voy a mandar el enlace. Vamos a compartir el enlace, ¿sí? Entren ahí a ese enlace por Git. No valdría la pena crear un repositorio para mandar como 10 líneas de código. Listo. Entonces, ahí donde dice, bueno, todo ese formulario, ¿sí? Vamos a copiarnos y a pegarnos eso. Eso. Listo. Y vemos que no pasó mucho, ¿cierto? Parece que eso quedó igual. Entonces, ahora sí vamos a importar Bootstrap, que es como el framework que nos provee todos esos estilos predeterminados. No sé si de pronto por ahí ven el Get Starter de Bootstrap, y si no, en la documentación aparece. Creo que es este. Y apenas nosotros ya le digamos al proyecto como, vea, por favor, tráigame los estilos desde Bootstrap, entonces uno ya puede pensar en que ya va a cambiar bastante la apariencia del formulario. No sé si ya lo encontraron. Es que yo no sé a mí por qué no me deja copiar y pegar toda la línea. Alguien por favor me ayuda ahí. O sea, yo no sé por qué no me deja copiar todo. Sí, pueden, aquí en Bootstrap se van al inicio, donde dice Get Start. Exacto. Y aquí les aparece. Eso como para uno no bajar Bootstrap. Pero pues hay algunos casos en los que uno necesita que la aplicación funcione fuera de internet, entonces que funcione así como local en una red de cómputo. Entonces ahí sí uno necesita sí o sí descargar Bootstrap. Entonces en este caso pues no lo vamos a hacer, pero también se puede plantear esa opción, al igual que con jQuery y demás librerías o frameworks. Listo, y eso típicamente se pega ahí arriba, como yo les decía. Eso. Entonces ahora sí vamos a ver si cambia un poco ese formulario. Miren que ya se ve un poquito más elaborado, ¿sí? Y lo único que tenemos que hacer es copiar y pegar, ¿sí? Esto porque se los explico, para los que no lo conocen. Porque uno muchas veces se queda haciendo cosas a pedal, se queda haciendo muchas cosas a pedal, y no usa los frameworks. Miren lo fácil que fue hacer un formulario, y eso que es un formulario, pues que eso no tiene ningún complique. Pero hay situaciones en las cuales uno tiene que hacer cosas un poco más elaboradas, y entonces ya hacer uso de un framework, por ejemplo, para JavaScript, eso le facilita a uno muchas cosas. En este caso, pues desde luego no vamos a alcanzar a ver un framework en 4 sesiones, pues eso es imposible, pero o sea, la idea es que ustedes como que queden con esa curiosidad y vayan a buscar, ¿qué es eso de los frameworks? Vean lo fácil que pude hacer un formulario decente con Bootstrap, y eso pues que es como el formulario yo creo que más feo que tiene Bootstrap y el más trivial, el que menos opciones tiene, ¿sí? Si ustedes se van a la documentación, van a encontrar una serie de elementos asociados a los formularios y a muchas cosas, a los botones. Por ejemplo, yo a ese botón le podría dar otro color, otro estilo. Por ejemplo, vaya a cambiarle la clase primary, póngale por ejemplo Danger o Warning, sí, cualquiera. Entonces ahí seguramente se va a cambiar a rojo. Y solo cambiando la clase. Bueno, la clase son elementos asociados a los estilos, ¿sí? Aunque uno muchas veces asocia las clases para temas de contenido, pero eso no debería hacerse. Uno no debería asociar las clases de los elementos HTML con el contenido. Eso debería ser uso exclusivo de CSS, en este caso pues de Bootstrap, ¿sí?
Bueno, se entendió esta parte, como les digo, o sea, esto sí estuvo muy básico, pero a partir de la próxima vamos a entrar ya con toda pues en esta parte. Bueno, una cosa que le falta a ese formulario, arriba en la etiqueta form, a eso le hacen falta unos parámetros para que eso funcione. No, arriba, no en el div, sino en el form. Bueno, eso del div es como una estructura que se puede usar en HTML para dividirlas, eso sí, como contenedores pequeñitos para que no todo quede pues dentro de una sola caja. Entonces es más fácil como ir a hacer cambios en algo en particular. Entonces ahí dentro del form hay que mandarle los siguientes parámetros. Hay que mandarle action. No sé si de pronto el editor lo complete. Action. No, pero en inglés. A-C-T. Sí, action. Eso. Listo. ¿Qué es eso del action? ¿A dónde quiero yo que vayan mis datos? Entonces, típicamente ahí, uno es cuando dice, vea, yo quiero que mis datos se vayan a un archivo de Python. Entonces, yo le pongo ahí, por ejemplo, recibo datos formulario.py o a cualquier script de cualquier lenguaje. En este caso, pues vamos a usar PHP, entonces ahí iría un archivo que todavía no existe, pero podríamos crearlo. Entonces, si quiere, póngale ahí, no sé, guardar.php. Listo. Y a eso le falta otra cosa, que es el método por el cual vamos a enviar los datos. Eso de los métodos quizás quede más claro cuando estemos viendo los consumos de las APIs. Pero básicamente por ahora existen para los formularios. Existen dos formas básicas de enviar datos. Uno, el método GET. Pero ese método no debería usarse para enviar datos. El método GET se asocia más para recibir datos, ¿sí? En este caso, como vamos a enviar algo por debajo, entonces vamos a hacerlo por el método POST. Entonces coloqué ahí método, pero en inglés, no sé cómo se pronuncia, eso. Y coloquemos ahí POST. Insisto que ahí podríamos usar el método GET, pero de verdad que no es muy usado como para enviar datos. Es más bien cuando uno envía un parámetro que me va a devolver algo, ¿sí? En este caso no vamos a obtener respuesta de nada. Entonces, por favor, ahí guardamos. Bueno, eso se está guardando, entonces podríamos pensar en que llenamos ese formulario y ahí sí le podemos dar submit. ¿Cómo? No, es decir, ya quedó listo, entonces vamos a probarlo. Listo. El formulario. Entonces llene ahí cualquier cosa. Listo. Y vamos a darle enviar. Murió. Bueno, a ver, no sé por qué sucedió eso. Debería llevarme a una página que no existe. Ahí lo redireccionó. Mire la URL que ahí llevó a un archivo, es que guardar.php. Sí, mire que él ya me llevó a otro script, a otro lado. Así es típicamente como uno hace el envío de registros desde el lado del cliente al lado del servidor, por medio de esos métodos. Si yo hubiera decidido usar el método GET, eso también lo lleva, pero como les digo, no es bueno estar mezclando métodos que no son como para su propósito principal. Bueno, yo pienso que podríamos dejar por ahora así. Si de pronto alguien está atrasado y tiene alguna duda, pues usamos este tiempo que resta como para que nos pongamos ahí todos en contexto, todos al mismo tiempo, en fin. Como les digo, la próxima clase vamos a tratar de que validemos de que lo que de verdad esté escribiendo el usuario sea un email, ¿sí? Porque como vieron ahí, yo puedo escribir lo que sea, @ lo que sea, y ya. Entonces, si yo mando eso a la base de datos, eso luego me va a generar inconsistencias en los registros, y eso hay que tratar de minimizarlo, del lado del servidor y del lado del cliente.
La próxima empezamos por el lado del servidor, por el lado del cliente, y yo creo que podríamos también hacerlo desde el lado del servidor. Entonces, listo, Laura. Con mucho gusto. No, pues si alguien entonces se quiere quedar, tiene alguna pregunta, aprovechemos estos minuticos que nos quedan. Y si no hay más preguntas, pues gracias a todos por la participación y nos veríamos entonces el próximo jueves, también a las 2. Traten de traer preguntas, si alguien puede ver algo y lo quiere compartir. Le insisto en que para eso es este espacio, ¿sí? No es una clase magistral como tal. Entonces, muchas gracias. Si alguien tiene algo que decir, alguna pregunta, bien pueda. Alberto, muchísimas gracias por la presentación. Agradecemos, por supuesto, también a todos por la asistencia y la participación en este GEA de desarrollo de sitios y aplicaciones web. Los invitamos a diligenciar, por favor, el formulario de asistencia con el fin de compartirles posteriormente el material y las grabaciones. Esperemos que estos espacios sean lo más provechosos para todos ustedes y los invitamos a participar, por supuesto, de todos los demás grupos de estudio autónomo que vamos a estar ofertando desde la dirección académica durante este periodo académico. Gracias. Muchas gracias.